Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a este programa del curso de Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. Les saluda Sol Hernández. Hoy vamos a tener la compañía y el criterio experto de nuestra compañera Adriana Barrantes desde Turrialba. Adriana, bienvenida. Bueno, un gusto estar con ustedes. Esperamos que este programa sea de gran utilidad para el curso Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana y es un placer, como siempre, compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Adriana. Hoy queremos conversar un poco sobre los elementos geográficos, sobre la composición geográfica de Centroamérica, de nuestros países como istmo, como puente, Adriana, sobre cómo se dividió el istmo para efectos arqueológicos y por qué ha venido a ser un puente, ¿verdad? Entre el norte y el sur, y qué ha significado eso para nuestra historia, porque también ese condicionamiento geográfico ha tenido un papel en nuestra historia. Vamos a compartir la presentación que la profe nos trae. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen lo que llamamos el Istmo Centroamericano, ¿verdad? La región donde nos ubicamos. Es un puente entre el norte y el sur de América. Estamos rodeados por el Océano Pacífico al oeste y el Mar Caribe y el Atlántico al este. Podemos ver en la siguiente diapositiva los 7 países que componen esta región centroamericana: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y vamos a ir explorando un poco más algunas de las características de estos países. Para responder a la primera pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos 2 áreas importantes de influencia. Estas 2 áreas, más que todo, las utilizaron los arqueólogos para poder referirse a este istmo como tal. Tenemos una área que le llamamos mesoamericana, que es la parte norte, que comprende Guatemala, Belice, El Salvador, el occidente de Honduras y Nicaragua. Este es el hogar de grandes civilizaciones con ciudades de piedra importantes, estados jerarquizados, sistemas de escritura y sistemas de calendarios complejos. Y luego tenemos un área del istmo que se conoce como colombiana o sur. Y en esta encontramos a Honduras en su parte oriente, Nicaragua, una parte de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aquí florecen ciudades organizadas en jefaturas o cacicazgos, ¿verdad? Muchas de ellas famosas por su orfebrería, por su trabajo en oro, por la alfarería, con una fuerte conexión a grupos poblacionales del sur de América. Continuamos. En la siguiente diapositiva vamos a reflexionar un poco sobre este concepto de que nosotros somos un puente entre el norte y entre el sur, y también si ese puente ha sido una bendición comercial o más bien ha sido una condena geopolítica. Y acá es interesante porque muchos historiadores se han referido al tema y nos dicen que a menudo, ¿verdad? Esta geografía que nosotros tenemos, que es un poco compleja, también ha sido un recurso que ha utilizado el mundo geopolítico globalizado, ¿verdad? Este es un lugar donde se une el norte con la parte sur y es una zona muy delgada, por eso el concepto de istmo, ¿verdad? Que funcionó históricamente como un punto de quiebre entre las regiones transatlánticas y transpacíficas. Em, Durante mucho tiempo también se buscó el control de estas zonas, no solo en los procesos de conquista, sino en los procesos posteriores. Por eso se invirtió tantísimo en ferrocarriles, en puentes, en canales interoceánicos, ¿verdad? Y tuvimos muchas amenazas hasta que se consolidó el Canal de Panamá. Al respecto, esta es una zona donde muchísimas diplomacias se atravesaron, ¿verdad? Donde
Hubo muchas disputas en los procesos de consolidación de Estado-Nación, y sobre todo en los siglos posteriores a la conquista y a los procesos de independencia de los siglos XIX y siglo XX. Entonces, podríamos decir que nuestra condición geográfica siempre nos ha puesto en posiciones vulnerables, ¿verdad? Las dinámicas territoriales que vamos a ver que se desarrollan en esta región tienen muchísimas presiones externas que también influyeron en las fronteras que se crearon posterior a la conquista. Otra cosa importante es que desde un punto de vista imperialista siempre se ha aprovechado esta fragmentación local, ¿verdad? Con ciertas características y que esta estrechez o esta condición de istmo también ha ido de la mano de doctrinas geopolíticas imperialistas de Estados Unidos en la región desde muchísimos años. Podemos ver cómo el concepto de puente, que en un principio permitió intercambio comercial, que permitió intercambio entre las diferentes culturas, se va convirtiendo en un proceso más complejo que nos pone a merced de la geopolítica internacional también. Entonces podríamos decir que ha sido una bendición, pero también ha tenido muchísimas consecuencias complejas para la región. En la siguiente diapositiva vamos a ir viendo algunas de las características de estos países. Tenemos Guatemala, que es el corazón del Imperio Maya. Guatemala es una ciudad impresionante. Tiene un linaje ancestral muy importante, tanto en las tierras altas como bajas. Hay diferentes grupos que todavía mantienen sus lenguas. Dicho sea de paso, este país es donde más lenguas de pueblos originarios se conservan en la actualidad. La influencia de los mayas es muy importante en cuanto a linajes ancestrales, en cuanto a conocimientos de astronomía, matemáticas. Construyeron pirámides monumentales impresionantes. Tenemos, por ejemplo, Tikal, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes. Y hay estelas de piedra talladas muy características del mundo maya. Es una región que creó ciudades-estado muy imponentes en medio de las selvas del norte de este territorio. Continuamos en la siguiente diapositiva. Tenemos a Belice, que a veces por las características que tiene, que es uno de los países que tiene, digamos que una población más pequeña y ha tenido como contacto con otras potencias imperiales, pues a veces se desarticula un poco de las dinámicas que solemos conversar en Centroamérica. Es una tierra maya también, en las partes bajas de las tierras mayas. Acá los mayas se adaptaron a la agricultura en humedales, a la explotación de recursos marinos, principalmente sal, conchas para el comercio. Se crearon palacios y zonas residenciales de élite también. Uno de los legados arqueológicos más importantes es el sitio Caracol, que es uno de los más grandes, que tiene la pirámide de la Manay y está habitada interrumpidamente durante miles de años. Estas características van ligadas a toda la influencia maya de la región de la península de Yucatán. Y continuamos para que veamos un poco los mapas de estas dos regiones en la siguiente diapositiva. Acá les pusimos los mapas porque queremos resaltar mucho, que tengan muy fresco, ¿verdad? Que estas dinámicas del mundo maya que permitieron interacciones en estos países y que tienen ciertas características y ciertas áreas de influencia, tienen zonas limítrofes entre Belice y México, como lo mencioné antes, ¿verdad? Lo que se conoce como la Gran Península de Yucatán. También limita con Guatemala y limita con Honduras. Perdón, luego tenemos los límites de Guatemala, dije primero los de Belice y en la imagen está primero el de Guatemala. Nos vamos a Guatemala y en Guatemala vemos igual México, Belice, pero Guatemala tiene dos límites más, que es con Honduras y El Salvador. Si ven también ambos mapas,
Observamos que Guatemala tiene salida a ambos océanos, pero Belice solo tiene salida hacia el Mar Caribe, ¿verdad? Eso también es importante. Y comparte ahí una parte del limítrofe con Honduras, México y Guatemala. Continuamos en la siguiente diapositiva para ir observando algunas de las otras características de los países que conforman Centroamérica. Y tenemos El Salvador, que tiene una característica que es una zona de transición importante entre la zona que inicialmente es liderada por los mayas y posteriormente las migraciones hacia una zona que es más hacia el centro de México. Estos grupos del Salvador, principalmente tenemos mayas, lencas y los pipiles, que son de origen náhuatl y que están emparentados con los aztecas. Entonces aquí vemos como esta influencia de diferentes legados importantes de nuestro mundo antiguo, ¿verdad? Confluyen en estos países y todavía, si los visitamos, vamos a ver cómo esos legados interactúan. Por ejemplo, los pipiles introdujeron el idioma náhuatl, el culto a dioses mexicanos como el dios de la lluvia, como Quetzalcóatl, y se convirtieron en agricultores avanzados, utilizando también, igual que lo utilizamos nosotros acá, el cacao como moneda, como un producto sagrado también. Hay un legado arquitectónico importante, tenemos Tazumal y la joya del Serén, que es conocida como la Pompeya de América, ¿verdad? Es interesante que tenga ese nombre tan pomposo, porque es toda una aldea agrícola maya que quedó intacta y sepultada bajo cenizas de una erupción volcánica, mostrando cómo vivía la gente cotidianamente en aquellas épocas, ¿verdad? En la siguiente diapositiva podemos ver el mapa de El Salvador, que tal vez podemos ampliar un poquitito la diapositiva para que lo vean bien. El Salvador tiene salida al Océano Pacífico, tiene límite con Guatemala, tiene límite con Honduras, ¿verdad? Que son dos áreas de influencia importantes. Y las conexiones de los pueblos que hay en estos países convergen en las relaciones que podemos ver cuando estudiamos sus patrones religiosos, de lenguaje, de características de alfarería, de orfebrería, de cerámica, etc. En la siguiente diapositiva vamos a avanzar con Honduras, que Honduras es un límite maya, muy interesante también, y en Honduras tenemos a los lencas, que están sobre todo en el centro y en el occidente de Honduras. También tenemos una población de misquitos importante en la parte este de Honduras. Los misquitos tienen la característica de que son pueblos indígenas, pero con mezcla también afrodescendiente. Y son muy importantes en la etnografía del paisaje hondureño, ¿verdad? La vertiente maya de Honduras destacó porque se desarrolló muchísimo su lado artístico, sus esculturas. Los lencas son una parte de las sociedades guerreras más importantes y organizadas que tuvo Centroamérica y fueron muy importantes en la resistencia indígena, en los procesos de conquista. Tenían confederaciones de tribus que compartían rasgos culturales, pero mantenían cierta autonomía y destacaban mucho en ellos su parte artística de alfarería, como les dije, de orfebrería, etc. Un legado importante que tenemos en Honduras son las ruinas de Copán, que es patrimonio histórico de la humanidad, muy famosa, ¿verdad? Tiene jeroglíficos importantes, escrituras en piedra y muy detalladas las esculturas que encontramos en este centro arquitectónico. Profe, bueno, lo que hemos visto hasta ahora es súper interesante, profundizando en las similitudes, pero también en las diferencias arqueológicas, geográficas de los territorios centroamericanos. De hecho, nos quedan por cubrir varios países todavía. Vamos a hacer una corta pausa. Le recordamos a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes, que este programa lo pueden ver a través de las redes sociales de Onda UNED, de la Cátedra de Historia y también en el 101.5 de Radio Nacional. Así que también tenemos esa audiencia tan especial que es la audiencia de la radio. Ya regresamos. Onda UNED. Acortando distancias.
volvemos en este programa del curso de acervo turístico cultural costarricense y de historia latinoamericana en perspectiva centroamericana. Estamos con la profesora Adriana Barrantes Granados, profesora de la Cátedra de Historia. Adriana, nos estabas contando sobre las características no solamente geográficas y incluso socioeconómicas, sino también culturales de los territorios centroamericanos. Y estábamos hablando de un poco de Honduras. Voy a permitirme compartir la presentación y creo que culminamos el tema de Honduras y vamos hacia este mapa del territorio. Ok, bueno, retomando un poco, ¿verdad? Estos 7 países de forma muy rápida y sus orígenes, ¿verdad? Sus pueblos originarios de una forma muy rápida, que estoy segura en el curso de Historia Latinoamericana en perspectiva centroamericana van a profundizar más. Nosotros queremos dejar muy claro, ¿verdad? Las interacciones que hay en esta zona. Y acá tenemos el mapa de Honduras, donde vemos que es un territorio amplio, que tiene límites con Belice un poco, con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua. Si bien no limita directamente con Belice, sí por la región Caribe hay un intercambio naval ahí importante, ¿verdad? Las características de la población misquita, ¿verdad? Que hay en esta región, que tiene una influencia muy importante de esta mezcla entre población indígena autóctona y afrodescendientes, que después, cuando vienen los procesos de enclave y los procesos de esclavitud y todo, tiene toda una mística, ¿verdad? Otra cosa importante de señalar de este mapa es que en esta región Caribe hubo muchísima piratería, ¿verdad? Y esa es una parte que se explica en el libro, ¿verdad? Cuando habla de piratería y de procesos de colonización británica y de otros países, en esta región Caribe, ¿verdad? Que fue un poco inhóspita, se permitió ese tipo de comercio. Más adelante vamos a comentar un poquitito de eso, pero estoy aprovechando que tenemos el mapa y lo podemos observar, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar de Nicaragua, que es un país vecino, limítrofe con nosotros y que comparte características. En Nicaragua, al igual que El Salvador, se dividió entre la costa pacífica, que recibió migraciones de Mesoamérica en su parte norte, pero en la parte caribe mantuvo raíces de selva suramericana, ¿verdad? Entonces tiene como estas dos influencias, por eso dice Nicaragua es un encuentro de dos mundos. Tenemos los chorotega y los nicaraos como grupos principales en la parte pacífica, pero también tenemos ramas y mayananas y misquitos en el Caribe. Entre las características que podemos resaltar es que era un pueblo muy artístico, con cerámica pictórica importante, esculturas de piedra, ¿verdad? Su nombre, Nicaragua, honra a uno de sus principales caciques. Es una tierra que se gobernó muchísimo por cacicazgos y hasta la llegada de los españoles, ¿verdad? Tiene un legado arqueológico muy importante y también un legado colonial, porque cuando llegan los españoles, también Nicaragua es uno de los lugares, al igual que la Capitanía General de Guatemala, donde los españoles decidieron asentarse y hacer centros coloniales importantes, ¿verdad? Como los que tenemos en León y Granada. En la isla Zapatera hay estatuas arqueológicas en piedra muy importantes y hay todo un santuario ceremonial que tiene todo un legado de estos primeros pueblos originarios que encontramos en Nicaragua. Después tenemos a Costa Rica, ¿verdad? Nosotros somos reconocidos por nuestro arte en oro. Que hecho sea de paso, los invitamos a visitar el museo donde tenemos las piezas de oro nacional y por las piedras perfectas que hacían nuestros grupos de pueblos originarios, ¿verdad? Tenemos los huetares, los chorotegas, los bibrios, los cabecar como grupos importantes, con un legado importante. Estas poblaciones se organizaron con cacicazgos, con jerarquías políticas que eran claras, pero que estaban también centradas en dos figuras importantes. Una era el cacique, que era el líder político y el líder militar, y por otro lado las figuras de los chamanes o el chamán principal, que es un líder espiritual.
y destacaron muchísimo los avances que tenían nuestros pueblos originarios en metalurgia, en la fusión de oro y la fusión de cobre, en las figuras míticas que crearon, en las esferas que encontramos en la región de Diquis, que son las piedras perfectas de las que habla el título, ¿verdad? Que nos han dado a conocer porque eran perfectamente redondeadas, fabricadas con diámetros de 2 metros, perfectas, ¿verdad? Una fabricación exacta y alineadas astronómicamente, ¿verdad? Con criterios de ciencia importantes, que son todo un misterio, ¿verdad? Para la humanidad. En la siguiente diapositiva tenemos los mapas de estos dos países, ¿verdad? Costa Rica, que es el que más conocemos, con los límites hacia Nicaragua y Panamá y hacia el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y Nicaragua con esta influencia de la parte norte de su límite con Honduras y de Costa Rica. Incluso nosotros tenemos en la región norte de Costa Rica la influencia de los choroteca, ¿verdad? Y de toda su cerámica, de muchísima de su gastronomía y de sus características culturales. Adriana, y tenemos algo muy particular en el Istmo, y es que el Istmo está bañado, recorrido por dos grandes vertientes, la vertiente pacífica y la vertiente caribe. ¿Por qué se generó un predominio, digamos, poblacional, demográfico, incluso evidentemente comercial, más, digamos, desde la vertiente pacífica que la caribe? Bueno, en la siguiente diapositiva nosotros estamos hablando un poco sobre esa influencia que tuvo la vertiente Pacífico y la vertiente Caribe, ¿verdad? Un poco esa asimetría demográfica entre ambas vertientes coincide con características bioclimáticas que facilitó los procesos colonizadores europeos. Nosotros tenemos un Pacífico que cuenta con una estación seca más definida, un poco más estable, tiene un verano local, por así decirlo, con suelos enriquecidos con ceniza volcánica, y esto facilitó la quema de terrenos, la ganadería extensiva, el cultivo a gran escala de granos. Además, el clima del Pacífico es menos hostil para poblaciones españolas que venían de un clima continental en términos de las enfermedades que se propagan en estas regiones. ¿A qué me refiero con esto? La región Caribe es una región más inhóspita, más selvática, propensa a la fiebre amarilla, propensa a mosquitos de dengue, a diarreas, al cólera, ¿verdad? A este tipo de enfermedades de las cuales los españoles huían. Entonces, esto permitió que la vertiente Caribe quedara un poco más expuesta a los vientos alisios, a las descargas de humedad, creando selvas densas, con suelos lavados, con suelos que son un poco más difíciles de tratar para el cultivo, ¿verdad? Y un poco los españoles en su proceso de conquista abandonaron un poco la zona del Caribe centroamericano, limitándose a fortificaciones y a puertos en esta región. Digamos que vacío de control estatal que hubo de parte de los españoles en la región Caribe, la convirtió en un espacio fronterizo controlado un poco más por el Imperio Británico y por piratas y corsarios, ¿verdad? Un poco más a la libre en las dinámicas que mencionamos cuando analizamos el mapa, y generó una dualidad estructural entre lo que es la región Pacífico y sus dinámicas y la región Caribe. Muy interesante porque tenemos entonces un Pacífico que es hispanoparlante, que es más mestizo, que está más densamente poblado, que está más centralizado políticamente, frente a un Caribe que fue pluriétnico, donde se mezcla población afrodescendiente, garífola, indígena, y más adelante con los procesos de enclave, muchísima población que vino en condiciones de esclavitud incluso, ¿verdad? Eh, Encontramos en estas regiones población angloparlante, multilingüe, eh, que tiene toda una serie de dinámicas que muchas veces por los gobiernos locales han sido zonas un poco más abandonadas y con mayores problemáticas sociales. Aquí me gustaría mencionar al historiador
Lowell Gudmundsson, que él tiene estudios en esta región específicamente, donde menciona que el aislamiento geográfico de la vertiente Caribe modeló de forma muy diferente las identidades raciales y culturales en esta región si la comparamos con el Pacífico. Entonces, esta parte es muy interesante. En futuros programas es importante recordar este dato porque tiene toda una serie de implicaciones en factores de desarrollo y en factores de la diversidad pluriétnica que encontramos en estas regiones, ¿verdad? Entonces, los factores ambientales contribuyeron a esa diferencia en la densidad poblacional, no solo en la época precolombina, sino posteriormente, favoreciendo procesos de asentamiento poblacional en las zonas altas y del Pacífico. Otro aspecto importante para ir cerrando es el último de estos países, Panamá, que está un poco en la colita, ¿verdad? Panamá tiene características importantes donde su influencia comercial está ligada al intercambio de bienes entre Andes y Mesoamérica. Tiene grupos como los cuevas, los cunas, algunos de ellos también comparten territorio con Costa Rica, ¿verdad? Son sociedades con jefaturas ricas, con artesanos, con maestros, con trabajo en oro, igual que lo mencionamos antes con Costa Rica. Muchas joyas de animales sagrados que detonaban poder militar o cierto estrato social alto para los gobernantes. Tiene un legado arqueológico importante en lo que es el Caño y el sitio Conte, que eran como unas especies de necrópolis, de cementerios antiguos, donde se descubrieron tumbas importantes, donde grandes caciques fueron sepulturados, y hay tesoros impresionantes en cuanto a oro, armas, indumentaria ceremonial y demás, que es una de las características arqueológicas más importantes en Panamá. Y lo pusimos un poquitito de último, porque si vemos la siguiente diapositiva con el mapa, Panamá tiene mucha influencia de lo que se conoció como la Gran Colombia, ¿verdad? La parte de Colombia que tiene más influencia hacia el sur de América que hacia la parte norte de Mesoamérica, ¿verdad? Y ahí tenemos también la parte de sus costas, que es tan importante en el caso de Panamá. Y bueno, una zona que, como dijimos antes, se aprovechó este concepto de istmo, de que era un espacio muy delgadito para generar el Canal de Panamá, que al final es un proceso de control geopolítico. Y ya vamos terminando con esta información, ¿verdad? Creo que es importante, antes de hacer el cierre, referirnos un poco como a que nuestra región a lo largo de la historia ha pasado por grandes procesos de adaptación, no solo ecológicos, sino también de adaptación sociopolítica, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo factores ambientales y de ubicación han modificado muchísimas o han intervenido muchísimas decisiones importantes en la región a lo largo de la historia, ¿verdad? Y ahí podemos irlo viendo en siguientes programas cómo esto ha evolucionado, ¿verdad? Adriana, muchísimas gracias. Ha sido realmente un espacio riquísimo para conocer mejor a nuestra Centroamérica, para entender la articulación de sus territorios, las dificultades que enfrenta Centroamérica hoy, sus pueblos originarios, ¿verdad? Todos los retos, eso que planteabas ahora, ¿verdad? El mayor poblamiento en un espacio que en otro. Y bueno, con eso estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a la profesora Adriana Barrantes y nos vemos en un próximo programa de Historia Latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias. Onda UNED. Un espacio
espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.